yo quiero preguntarte, ¿viene alguien en familia? ¿Tenemos familias esta mañana aquí en la iglesia? A ver, levanten sus manos. Muy bien, porque a veces venimos a ver solos, ¿no? Y hay gente que viene sola, por ejemplo, nuestra amiga Lili y muchos más, pero en familia. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hoy la palabra va directo. Es para todos, pero si tienes en familia, nos va a tocar directamente a cada uno. Así que si tienes a alguien al lado de tu familia, dale un codazo y dile, pon atención, porque esto nos toca a nosotros. Y bueno, la semana pasada, no sé cuántos estuvieron aquí, yo creo que algunos. Nuestro pastor habló sobre la visión que tenemos como casa que el Señor le dio para el 2025. ¿Alguien la recuerda? Sí. Bueno, el pastor no debe decir la pena. Sí, se las digo por si no. 2025, la cultura de Dios. Año de vivir en la cultura de Dios. Y yo te invito a que si no estuviste, vayas a nuestro canal de YouTube, escuches la prédica y seas edificado. Yo estaba ayer en la semana y ayer volví a escucharla y la verdad sí estuvo fuerte, estuvo pesado lo que nos enseñó el pastor. Hoy en la mañana igual a los servidores, ¿cuántos servidores hay aquí? Hacen falta manos, así que apúntate cuando salga la convocatoria para servir. En la mañana el pastor nos volvió a dar sobre la visión y nos confrontó. Nos dijo, el pecado se llama pecado y tenemos que vivir transformados, vivir en la cultura de Dios. Así que espero que el Señor oiga a tu corazón. Vamos a empezar a proyectar, traigo apoyo visual. Y quiero comenzar haciendo una reflexión sobre qué es la cultura, qué significa la cultura, como tal una definición. Realmente el diccionario o lo que hemos escuchado, la cultura es una combinación de creencias, de valores, de hábitos que se aprenden y que se comparten y que crean una cohesión en un grupo, en una sociedad, en una cultura, es decir, en un país, en un conjunto de personas, y que va evolucionando de acuerdo a las necesidades de las personas que integran a ese grupo. Y o cuando también ese grupo entra en contacto con otras culturas. Entonces, nosotros aquí como hijos de Dios tenemos la cultura, debemos de tener la cultura de Dios, tenemos la cultura, Comunidad Nuestra tiene una cultura que también es de excelencia, de puntualidad, de servicio, de corazón, es lo que hemos aprendido aquí en casa. Sin embargo, somos parte de una cultura más grande que es la cultura de Dios. Y hoy vamos a ver un tema muy específico. Les preguntaba sobre las familias porque nos va a tocar a todos somos o hijos, o padres, o abuelos, algo. Todos crecemos en una familia. El tema de esta mañana es la cultura de Dios, familia y relaciones. ¿Puedes repetirlo conmigo una vez más? 1, 2, 3. Cultura de Dios, familia y relaciones. Así que, dice por ahí, abróchense sus cinturones. La cultura del mundo, quiero primero tocar esta parte. Como concepto, nosotros podemos entender que en este mundo, en esta vida terrenal, vamos a llamar como mundo, pero es en realidad la cultura actual, contemporánea. Tiene características, no sé si alguien quisiera participar también, pero yo detecté algunas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cotidianidad hay mucho egoísmo, hay mucha vanidad, hay orgullo, falta de empatía, también hay mucho libertinaje, la mercadotecnia abunda, las redes sociales, mucha apariencia, el vales lo que tienes, no por quien eres. Eso es lo que en general la cultura nos está bombardeando día a día. Y que también dice la palabra, a lo bueno lo llaman malo, y a lo malo lo están llamando bueno. Y fíjate que estoy diciendo estamos, porque así como nos predicaba el pastor hace 8 días, a veces ya estamos inundados, inmersos en esa cultura y sin querer
estamos participando de ella. Vamos a estar proyectando bastantes versos para que le tomes fotos, los anotes, medites después de tu casa la palabra. Dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Te has encontrado a alguien así? Alguien que es egoísta, que no te da la mano, que no te ayuda, que te critica. O tú te estás convirtiendo en alguien así, en alguien que no ama a los demás, en alguien que está viviendo una vida que no es compatible con los valores de Dios. Y precisamente esa es la contraparte, la cultura de Dios. ¿Qué significa? Se centra en hacer las cosas conforme a los valores y mandamientos dados por Dios en su palabra. ¿Cuántos traen su Biblia física o celular? Levántalo. ¿Cuántos la leen todos los días? La cultura de Dios está en la palabra, y al cumplir estos mandamientos recibimos recompensa, recibimos promesas para esta vida y para la vida futura. Muchas veces creemos de que no, acércate a Dios y te vas a ir al cielo, ¿no? Acércate a Dios y algún día disfrutarás, no habrá llanto y tristeza, es verdad, no habrá, pero también aquí en la tierra tú puedes vivir en plenitud con las bendiciones de Dios. Pero primero, ¿cómo vas a conocer las bendiciones si no leemos su palabra? Y en segunda, ¿cómo vamos a vivir su palabra si tampoco la conocemos? No conocemos sus enseñanzas, o a veces la influencia que ha tenido la cultura del mundo ahora domina lo que conocemos de Dios. Ambas culturas se contraponen. No puede estar, es como el agua y el aceite. Aunque parece eso, el agua y el tiner, no sé, son transparentes, parece que están, pero pues no es ni uno ni lo otro. Agua y la gasolina, lo pones a un carro, pues adiós tu carro, no pueden funcionar. Ambas se contraponen la una a la otra. Y como te decía, a veces sin querer ya estamos hablando, viviendo, actuando como la cultura del mundo. Y eso es lo que hoy vamos a desmenuzar, vamos a ver más a detalle, porque justo no te das cuenta, es como el mal aliento, ¿no? Dice, no te das cuenta hasta que alguien te lo dice. Entonces tú puedes estar viviendo según tu propio concepto, pero no es así. Tenemos que ser confrontados con la palabra para darnos cuenta si estamos haciendo lo debido o lo indebido. La buena noticia de todo esto, como también nos dice nuestro pastor y como muchas de sus enseñanzas, es que tenemos gracia que viene de Dios, gracia que hay en abundancia, que puedes tú caer 7 veces, dice la palabra, pero el Señor te vuelve a levantar, y Él perdona y Él olvida. También dice que olvida tus pecados, tus transgresiones, las entierra al fondo del mar. Y bueno, vamos a identificar, ¿qué les parece? ¿Cuántos quisieran identificar? Y así como hacer un checklist de esto aplica, o ya me salvé, y puedes así decir, al final, ¿no? Vamos a comenzar nuevamente con otro tema, espero que no se les haya olvidado. ¿Cuál era? Cultura de Dios, familia y relaciones. La familia, ¿qué es? La familia es la unidad básica de la sociedad, lo que muchas veces dicen es el cimiento de la sociedad. Y si tenemos una familia sana, hay una sociedad sana. Y aplica tanto en lo secular como también aquí en la iglesia. Si tenemos familias fuertes, tenemos iglesias fuertes. Pero si tenemos iglesias con algún problema, algún adolecimiento, se viene muchas veces para abajo. La familia fue la primera institución que Dios creó. En el Génesis nos dice que Dios vio que el hombre estaba solo y le creó a Eva, aquella mujer. ¿Cuántos de aquí están casados y están agradecidos por su Eva? Un poco.
el testimonio, esa alegría que se ve. El Señor en el principio, después de crear los cielos, la tierra, Él también vio que el hombre necesitaba una ayuda idónea. Y Él estableció en Génesis a la familia, los unió en matrimonio, y la voluntad del Señor en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, es que permanezcan, dice la palabra, lo que Dios unió no lo separe el hombre. A todos cuando nos hemos casado nos dice el pastor, lo que Dios unió no lo separe el hombre, basado en la palabra de Dios, porque el plan perfecto del Señor era que la familia fuera el núcleo, edificar sobre él a la sociedad. Ahora en este tiempo, pues siempre vamos a tener problemas, ¿no? Como familia. Ninguna familia es perfecta. Hay un dicho que dice que esto pasa hasta en las mejores familias. Entonces no te sientas tampoco mal. No hay familias perfectas, no habrá familias perfectas. Sin embargo, hay situaciones que sí contaminan a una familia sana, y sobre todo a una familia que quiere vivir en la cultura de Dios. Por ejemplo, familias disfuncionales. En estos tiempos ya es muy común, familias que están divididas, el padre ausente, la madre ausente, el abandono, familias en poligamia. A veces hay dos familias, incluso familias en adulterio, divorcios, problemas que hacen que nos apartemos del plan perfecto de Dios. Y vamos a identificar más a fondo algunos de los retos que nos vienen, la influencia que nos trae la cultura del mundo, y vamos a ver, yo os voy enumerando. En primera, varios tipos de familia. La cultura de ahora es que hay libertad, de que ahora no solamente está el modelo perfecto de Dios, ahora hay familias, y con mucho respeto lo digo, como parentales, familias de dos mamás. A veces hay familias, yo he escuchado que hasta de tres. Entonces, cuando nuestra sociedad empieza a hacer este desorden, quizás por desconocimiento, porque ellos no conocen la palabra, pues esperamos que el Señor alguna vez, a través de nosotros, a través de alguien, les predique y lleguen a un entendimiento de la verdad. Pero pasa que a veces nuestra familia, como creyentes, está cayendo en estas situaciones. Hay desunión, hay desobediencia a los padres. Espero que aquí no haya ningún desobediente. Hay falta de amor entre la pareja, ya no es el mismo amor que al principio, o no lo cultivan más adelante. Hay egoísmo, hay rivalidad entre familias. ¿Cuántas veces que no se hablan de un tío al otro, no pueden estar en Navidad, no pueden verse ni en pintura, porque a ella va mejor, porque salieron más guapos sus hijos? Hay falta de perdón. En la cultura del mundo está el dicho: perdono, pero no olvido. O perdono, y ahora con las redes sociales es bien fácil. Te bloqueo, ¿no? Así te posteo y ya. Pero eso puede pasar en las familias. El divorcio, estaba leyendo yo que hay un porcentaje muy similar entre las personas que no conocen de la palabra. Ahora los cristianos también se están divorciando en esa misma proporción, y tenemos que volver nuestra mirada a la cultura correcta. El materialismo, a veces este mundo se centra mucho en trabajar para tener, y a veces ni siquiera compartir a otros de la bendición que tienes. La apariencia, el término se volvió muy de moda hace un año, el aesthetic. Los chavos hoy es aesthetic, una foto aesthetic. Ya la generación Z hasta apenas le da a postear, porque todo tiene que ser perfecto. Tienes que verte guapo, tienes que verte bien vestido, en París, en un buen lugar, porque si sacas una foto en la calle, pues no es atractivo. Entonces, de repente nos estamos distrayendo con lo que no es esencial. Y acá sí terminamos con la influencia del mundo, de la cultura del mundo, de la familia. Las distracciones, como las redes sociales, igual estaba viendo casualmente en Facebook
que hace muchos años, hace con tus 50, la mayoría de las personas pasaban su tiempo con su familia, en recreación, su trabajo, eran otras prioridades. Y pasó y llegó al internet, y ahora ¿en qué crees que la gente invierte su tiempo? ¿Sí? Todos tenemos uno de estos. Las redes sociales invaden y roban el tiempo para la familia. Algo más, el feminismo, la falsa oposición al patriarcado, y no quisiera que se malinterprete, pero todos hemos visto estas marchas, ¿no? Sí defendiendo, pidiendo justicia, porque sí se necesita justicia para casos de mujeres violentadas, de situaciones que no son lo correcto. Sin embargo, llegan al otro extremo de oponerse al orden perfecto de Dios. Y empezar el tema del patriarcado, y que por qué los hombres, y por qué ellos, y por qué nosotros no, y vamos a luchar, y vamos ahora a veces en las familias se les dice a las hijas, no hija, tú estudia, porque si se toca un mal marido, ¿sí lo han escuchado? Lo dejas y te vas y haces lo que quieres. Y sin querer estamos metiendo esos pensamientos, esas ideas, de que también nosotros podemos tomar de la cultura del mundo lo que me beneficia, me lo traigo como hijo de Dios, y aquí nadie vio nada, no pasó nada. No sé si te está quedando claro alguno de estos puntos. Tal vez alguno te toca, tal vez conoces a alguien que esté viviendo así, pero yo quiero decirte que aunque tú digas no me toca, es importante que lo sepas y que pidamos siempre al Señor, que este bombardeo, esta cultura que llega en la televisión, en la radio, en los medios, yo pueda tener tus ojos, pueda tener seguro, tener un escudo para mi familia, para mis hijos. En estos últimos años todos sabemos de lo de la reforma de las escuelas, que ya les enseñaban cosas incorrectas. Yo tengo un sobrino que nos contaba, oye tío, es que tengo un amigo que le dijo a otro amigo que le gustaba, y son niños de 6 años. Entonces tú y yo tenemos que ver esas red flags, esos focos, y creer que todavía hay gente, todavía hay pueblo de Dios, hay hijos de Dios que luchan y que se paran firmes en contra de las influencias del mundo, que en realidad sí es el mundo, pero ¿sabes quién es el príncipe del mundo? La palabra lo dice. ¿Quién es? Satanás. Y Satanás está en contra de las familias, está en contra de los valores. También yo he visto últimamente que casi ya el matrimonio pasó de moda. Ya ahora los jóvenes, los varones, no quieren comprometerse en nada. Y entonces cada vez hay menos matrimonios, cada vez hay menos familias fuertes, porque el enemigo quiere destruir a nuestras familias, quiere dividir. La palabra dice, todos sabemos que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y si encuentra a una familia de fe, a una familia que busca la presencia del Señor, lo primero que va a querer es destruirnos, tumbarnos. Y tú y yo tenemos que tomar las armas, tener firmes nuestras convicciones, las armas espirituales. No vayas a tener ahí la pistola. Las armas espirituales para vivir en la cultura de Dios. ¿Puedes repetir conmigo? Yo decido vivir en la cultura de Dios. Con convicción, yo decido vivir en la cultura de Dios. Ahora vamos a ver qué es la cultura de Dios en cuanto a la familia. Dios nos dejó en su palabra una receta, por así decirlo, de cómo podemos vivir en una familia eficaz, una familia que cumple con su voluntad. Y aquí vamos a tocar a los hijos, lo que les decía, a los padres, a los esposos y a las esposas. Así que no es nada personal, dice la palabra de Dios, así como lo vamos a ir leyendo. Dios estableció el modelo de familia desde el principio. Este no es un invento del gobierno, no es un invento de nadie. Dios lo estableció, y como les decía al inicio,
Dios lo puso entre un varón y una mujer, con el propósito de que fuera la mujer su ayuda idónea y de que también llenaran la tierra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía, dice Génesis, entonces el Señor puso ayuda idónea para Adán y les ordenó: fructifiquen. Pero ¿qué pasa cuando está Adán y Esteban? Dice por ahí, Adán y Esteban, pues no se puede. O en caso contrario, no se puede. Vamos a leer en Génesis 2, 18 y 24. Se acostumbra a tomar nota, esto yo no voy a dar testimonios. Dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios estableció este modelo. ¿Cuántos tienen esa bendición de ya tener a su pareja ideal? Gracias a Dios. Y si tú eres joven y todavía no, pídele al Señor que ya tiene a alguien para ti. Pero es importante, tú escoges. Dios te ayuda, pero tú eres quien decide, quien escoge. Así que decidamos vivir en la cultura de Dios en cuanto al matrimonio. Y ahora, quiero preguntar cuántas esposas hay aquí. A ver, 2, 3, 4. Que se vea el entusiasmo. ¿Cuántas mujeres empoderadas tenemos aquí? ¿Qué dijimos? Con su, es verde, ¿no? El color. No me acuerdo. Morado. Yo no estoy en la cultura. Esposas, vamos a proyectar mucha atención. Esposas deben ser, o su papel es ser, ayuda idónea y sujetarse al liderazgo de su esposo. Porque en estos tiempos sí se menciona mucho de la igualdad. A mediados del siglo pasado, la liberación femenina, el derecho al voto, a trabajar, toda esta parte en que la mujer tomó una relevancia en la sociedad. Y yo personalmente, esta es una opinión personal, estoy de acuerdo en que la mujer tiene valor. El Señor Jesús le dio valor igual a la mujer. En una sociedad en la que la mujer era humillada, era apartada, era mal vista, el Señor Jesús se acercó a la mujer. La iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, había mujeres que servían, mujeres que estaban presidiendo. Entonces, en el plan de Dios, sí, la mujer es valiosa. Dice también su palabra que ya no hay esclavo, no hay libre, que somos iguales ante los ojos de Él como almas, como personas. Así que quiero que lo veamos no de esta manera discriminatoria ni haciendo menor a la mujer. Yo estoy agradecido por la esposa que el Señor me dio. Así que debes estar feliz y no eres menos que nadie. Dijo Jehová Dios en Génesis 2:8: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nuestra esposa es nuestra ayuda especial. Nadie más es la mejor ayuda. No es la secretaria que digas: bueno, a mi esposa le quiero, pero la secretaria me ayuda más, o me trata mejor, o me sonríe. No, la persona idónea es mi esposa, es tu esposa. Así lo dijo. Si vemos, dijo Jehová Dios, es su palabra, es su ordenanza, le haré ayuda idónea para él. Vamos a ver en Efesios 5, 22, 24. Lo que les decía, la esposa en algunas versiones dice estar sujetas, es incluso más fuerte el lenguaje, estar sujetas, pero busqué algo más entendible. Dice: esposas, estén dispuestas a servir a su esposo así como sirven al Señor.
Así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe servir en todo a su esposo. Se oye a nuestros oídos complicado, ¿no? Porque entonces dirías, pues es como si fuera una sirvienta, ¿no? Así, literal, lo que dice servir. Sin embargo, en el modelo de Dios, en la cultura de Dios, la esposa es un complemento, es una ayuda y se hace con amor. Ahorita vamos a llegar al punto del varón, de los hombres, porque no es todo de un lado. Pero en el modelo perfecto, en la cultura de Dios, la esposa ayuda, la esposa sirve al esposo, a los hijos, la esposa respalda el liderazgo, la esposa es la primera persona que debe de creer en nuestro liderazgo. Vamos a verlo en la siguiente cita, en primera carta de Corintios, a los Corintios, capítulo 11, versos 3, 8 y 9. Voy a leer. Dice: pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino del hombre, y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Así lo dice la palabra. Ahora, lo que te decía, a nosotros los varones, nuestro lenguaje, más que el lenguaje del amor, lo que nosotros queremos es honra, como maridos, como esposos. Ya pregunté cuántas esposas había, no sé cuántos esposos hay, tal vez estoy hablando pocos. Lo que nosotros queremos es honra. Y muchas veces, por estar influenciados en esta cultura del mundo, nos pasa, porque también a todos nos ha pasado con matrimonios, de repente entra el tú por tú, el y a ti qué, y más si la esposa está más preparada, o si gana más dinero, o si viene de mejor familia, no sé, y luego nos dice, ¿tú qué sabes? O si tiene una familia, no sé, con influencia, y te hacen menos, ¿no? Pero la palabra dice que nosotros como varones somos la cabeza. No solo debemos de gobernar nuestra familia, nuestros hijos, también debemos ser gobernados por Dios, porque cuando no estamos bajo esa guianza perfecta, también nos podemos equivocar. ¿Y qué pasa? Es como una cascada. Si desde arriba está mal, un dominó, así veo un dominó, se cae primero, se cae y se va. Tú como varón, como esposo, más adelante lo vamos a leer, debemos de tener esa cultura de Dios, de autoridad. Pero bueno, estamos hablando de la esposa. Tienen que amar, complementar y honrar a su esposo. ¿Sí están de acuerdo? Las esposas. Tenemos una semana larga para honrar y para decirle. Yo a veces le digo a ellos, oye, porque yo entro a trabajar, estoy trabajando desde casa, y a veces les digo, oye, ya tengo hambre, honrame, ¿no? Por mi desayuno, invítame. Entonces, son pequeños detalles con que podemos honrar. Vamos a ir un poco más rápido porque el tiempo nos está ganando. Esposas, eso es lo que la cultura de Dios pide de ustedes. Ahora, para los esposos, nuestro papel es amar, cuidar y proveer para nuestra esposa y familia. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera de Pedro dice: de la misma manera, Primera de Pedro 3:7, de la misma manera los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla, que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Te estás preguntando, ¿por qué, Señor, no me escuchas si yo te pido esto, si yo pido provisión, si yo pido... ¿Y eres casado? Pregúntate, ¿estás respetando a tu esposa? Dice una cita también en la palabra que debemos de tratarlas como a un vaso frágil.
No traigo un vaso, pero hubiera traído uno y lo tumbamos. Nuestro papel como hombres es ser protectores de nuestro hogar, de ser los primeros que nos vamos a parar a defender a nuestra familia, a nuestros hijos, de las influencias, de las cosas que sabes que nos van a dividir. Dice lo que leíamos: tenemos que amar, cuidar y proveer, ser el papá más amoroso, que te conozcan como el papá más amoroso, que te conozcan como el papá, a veces consentidor, sí, pero con reglas, ¿no? Pero que tú seas ese modelo de papá, que proveas. Dice Efesios 5:8: si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. No vamos a abundar mucho, pero ya en este tiempo, en esta sociedad, a veces pasa que a veces los varones nos confiamos. Nos ha pasado a todos, nos confiamos y al fin que como la mujer ya nos puede ayudar, pero nuestro papel es ser proveedores, que nada nos quite la responsabilidad. Y hay algo que no puse, que me estoy yendo algo rápido, pero tú y yo como varón tenemos que ser también los líderes, los primeros que buscamos el reino de Dios, los primeros que nos paramos y decimos: hoy nos vamos a ir a la iglesia, hoy nos vamos a ir a Poco es Mucho, por ejemplo, hoy vamos a estar en el devocional. Tú y yo tenemos que ser ese ejemplo para los que vienen detrás, porque ¿qué pasa? Si tú no quieres ser ese ejemplo, dime quién va a ser. Las redes sociales, la suegra. Entonces no, te toca. Ahí fueron los valores. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo, tomar nuestro papel. El Señor nos puso, como leíamos, como cabeza. Entonces, si la cabeza está distraída, podemos decirle: Señor, quita esa distracción, porque la cultura del mundo ha estado merodeando como los opilotes. Así que estamos dispuestos, esposos, varones, recuérdalo: amar, cuidar y proveer. Los hijos, todos somos hijos. ¿Cuántos todavía tienen papás? Gracias a Dios, gracias a Dios. Y yo te invito a que lo honres, a que le llames de vez en cuando, a que lo visites de vez en cuando. Y vamos a ver por qué. Nosotros como hijos nos toca obedecer y honrar a nuestros padres. Obedecer y honrar a tus padres. Mostrar respeto, aceptar su autoridad, obedecer. Y algo importante, honrar aunque no estemos de acuerdo, siempre y cuando sean valores cristianos, valores bíblicos, no algo que vaya en contra, que atente contra tu dignidad, porque tus padres siempre van a querer lo mejor para ti. ¿Cuántos tienen la dicha de ser padres? Dice el Evangelio que si nosotros, siendo padres y siendo malos, si tu hijo te pide algo, te pide de comer, no le das una piedra, ¿cuánto más el padre? En otro contexto, así que nosotros como hijos tenemos que obedecerlos, porque ellos siempre van a buscar lo mejor. No siempre pasa esto. Hay ocasiones en que los padres no viven en el modelo perfecto de Dios, en la cultura de Dios. Sin embargo, tú y yo tenemos que respetarlos, tenemos que amarlos. La palabra de Dios dice en Efesios 6, 1 y 4, y te va un secreto para la vida, un secreto. Si tú quieres vivir muchos años, tenemos que leer esto y escucharlo y practicarlo. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No quité esto, pero hay que leerlo. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene
del Señor. Dos cosas. Cuando tú honras a tus padres, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a alargar los días. Es tan sencillo. Si tú honras, te voy a dar larga vida en esta tierra. Pero también tú puedes honrarlos, te digo, llamándolos, escuchándolos, visitándolos. ¿Cuántas veces nos pasa que en la cultura del mundo, en la cultura del egoísmo, ya ni siquiera el 10 de mayo vas a ver a mamá? O si le fue bien, una llamada o ahora con el WhatsApp, ¿no? 20 segundos, mamá, felicidades, Dios te bendiga. No, tenemos que honrarlo, ser intencional, una palabra que me gusta mucho que nos han estado enseñando a hablarlo, el pastor, ser intencional, decidir, reservar, si no esa fecha específica, porque tal vez trabajas, porque hay actividades, reservar de repente para el 10 de mayo, para el Día del Padre, para la Navidad. ¿Cuántos años pasa de que pues, nunca pasas el tiempo de calidad con tu familia? Estaba yo viendo una película, no la terminé de ver, pero los papás ya eran ancianos, los hijos ya crecieron, pero siempre los dejaban plantados. En la Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre, el 16 de septiembre, los papás deseosos de que fueran a visitar a casa con el platillo favorito, con la mejor vajilla, con el pastel de cumpleaños de sus hijos. ¿Y qué crees? Nunca llegaron. Entonces los papás, ¿qué hicieron? No, pues vamos a inventar que nos ganamos la lotería, hablando de materialismo. Y pues se ganaron la lotería, hijos nos ganaron la lotería, consiguieron quienes prestaron una residencia, ropa nueva. Y ahora sí los hijos sí fueron, porque había interés. Que no te pase eso, que no importa porque la señora, el señor ya se quedó en sus años anteriores, que quizás no estudió una carrera, que quizás no tuvo la mejor casa, el mejor carro, el mejor lenguaje, que no sepa a veces leer, que no sepa lo que ahora en tu sabiduría sabes, y que gracias a las herramientas que ellos te dieron, ahora tienes las experiencias que ahora tienes que honrarlos, no tienes que avergonzarte como hijo de ellos. Lo hemos visto en telenovelas, bueno, cuando había telenovelas, muchos se avergonzaban de sus papás. Cuando a ti te toque salir de la escuela, en primer lugar, ¿quién debe de estar? Tus papás, porque ellos te ayudaron. En las fotos, en las ceremonias, tenemos que ser agradecidos y honrarlos, porque a Dios le gusta y porque Dios te da una promesa si tú les honras. Ahora, no solamente es darle cosas buenas, visitarlos, también como leímos es obedecer. No ser esos hijos que a todos reniegan. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué no me mandas al otro, al mayor o al menor? Y no lo voy a hacer. Y me voy y me salgo. Y a ver qué haces. A mí de niño me pasó, yo era chiquito. Y decía, no, me regañaron, me voy a ir de la casa. No sabía dónde. Y lo típico, voy a llorar y mi escena, no sé si alguien más del mío, voy a estar acostado en mi cama y llorar y mis papás que me vean cómo me hicieron sufrir, ¿no? A veces somos chiquitos, pero ya cuando somos más grandes, eso ya es berrinche, eso ya es manipulación. Tú y yo tenemos que obedecer. Y los padres, dice el dicho, nadie nace sabiendo ser padres. Tenemos que pedir sabiduría a Dios para que nos ayude a guiar, porque muchas veces es muy fácil decir, yo todavía no soy padre, pero es fácil decir, el niño chillón y es un desobediente, y yo que tú haría esto, lo castigaba, yo que tú le pegaba, pero ya siendo padres es diferente y es un amor tan grande, así como el amor del Señor tuvo con nosotros, que Él nos ama, sí nos disciplina, pero nos ama tanto, que nos tiene paciencia, que nos tiene compasión. Entonces, padres, pidamos sabiduría de cómo criar con la disciplina, decía Efesios, e instrucción que proviene del Señor. Vamos a apurarnos, ya casi terminamos. Dice, lo que quiero que como familias entendamos esta mañana, que vivamos en la cultura de Dios como familias unidas. Donde hay unidad, el enemigo no va a llegar a destruirnos. En las guerras,
se armaban en la antigüedad fortalezas fuertes, ¿no? No sé si has visitado el Campeche o en San Juan de Ulúa, en Veracruz, castillos fuertes, donde tan es así que eran fuertes y siguen, porque donde había unidad, donde había fortaleza, es difícil que el enemigo entre. Leamos en Mateo 5:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Tú quieres que tu familia permanezca? Sí. Tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar caminar en la cultura de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo para buscar esa unidad como padres, esposos, esposas, como hijos? Tenemos que practicar un amor incondicional, un verdadero amor desinteresado, que no depende de las circunstancias, que ve más allá de las debilidades, porque nadie de la familia es perfecto. Todos tenemos algún detalle, pero todos unidos podemos afrontar lo que venga. Estamos para ayudarnos, para protegernos, para amarnos. Entre hermanos tenemos que ser amables los unos a los otros. No tenemos que tener envidias entre nosotros, tanto en la familia como en la familia de Dios. Tenemos que vivir en ese amor incondicional. Ese fue número 1 de lo que puede provocar la unidad. Número 2, comunicación. Ningún problema se resuelve solo, ni en la familia natural ni en la familia espiritual. Tenemos que hablar, tenemos que tener esas conversaciones incómodas y no dejarlo al olvido, porque ¿qué pasa? Si lo dejas al olvido, crecen semillas y hay resentimiento en un futuro, y después, cuando explota. Tenemos que hablar, tenemos que dar esa confianza para que la ofensa no se quede en nuestras vidas. Tenemos que ejercer el perdón. Tenemos que ser familias que viven y ejercen, ser los más perdonadores, los más difíciles de ofender. Tenemos que pensar lo mejor de otros. Porque si tú empiezas a ser prejuicioso y decir, no, es que ¿qué me va a decir? O me va a volver a traicionar, o lo que quieras, tú tienes que amar a tu familia. Estamos hablando de la familia, ejercer el perdón. Tenemos que orar y buscar a Dios juntos. Orar y buscar a Dios juntos. Tenemos que pasar tiempo de calidad. Que no diga, es que está metido todo el día en el trabajo, metido todo el día en otras cosas, sino juntos, y también dedicarle tiempo a ellos, a tus hijos. Y bueno, para seguir avanzando, eso fue en nuestra familia, la cultura de Dios en nuestra familia. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir esa cultura, que el Señor me ayude a vivir esa cultura. Ahora, en nuestras relaciones, que es la segunda parte, me voy muy rápido. ¿Qué pasa con nuestras amistades, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con nuestros jefes? La cultura del mundo ni siquiera los puede considerar, a menos de que sean amigos de parranda, de tranza, de cosas chuecas. Obvio, no estoy diciendo que toda la gente es mala, hay gente buena, hay gente bien intencionada, pero lo que estamos tratando es sobre los hijos de Dios, los que conocemos el camino de Dios. ¿Cómo no vivir en la cultura del mundo? En cuanto a las relaciones, hay envidias, hay enojos, hay rivalidad, hay egoísmo, igualmente hay falta de perdón, hay mucha liberalidad, como decíamos al principio, hay mucha toxicidad. Toxicidad es que tienes ahí a alguien, pero sabes que te hace daño, sabes que no estás cómodo con esa circunstancia, no solo persona, sino circunstancia que te falló, que te defraudó. Entonces tú quisieras desquitarle, ¿no?
Pero la cultura de Dios no se queda en esas circunstancias, en eso que te destruye, que te carcome. En cuanto a nuestras relaciones, la cultura de Dios es que debemos amar a nuestro prójimo. Debemos amar incluso a nuestros enemigos, nos dijo el Señor Jesús. No tenemos que pagar mal por mal. Si alguien te dice en el tráfico y te da una maldición, ¿tú qué tienes que decir? Dios te bendiga, dale una bendición. No pagues mal por mal, dice la palabra. Busquemos amistades sanas que nos edifiquen. Y mejor también buscar amistades que nos acerquen a Dios. No te digo que no tengas amistades que no sean cristianos. Sí, es bueno que tengas amistades porque tú puedes ser reflejo del amor de Dios. Pero también busca amistades que te edifiquen. Sé influencia y testimonio para los que no conocen a Dios. Si saben que eres cristiano, trata de vivir en rectitud conforme a los valores. Haz las cosas con excelencia. Piensa lo mejor de las personas y seamos pacificadores. Que te conozcan porque él, porque ella sigue los caminos de Dios, sigue la cultura de Dios. Cuando alguien tenga un problema, sepa que puede dirigirse contigo y tú le vas a decir un consejo sabio, sensato. Que tú seas el mejor trabajador, el más puntual, el que hace las cosas con excelencia. Eso te va incluso a bendecir, te va a promover. Ahora, yo quisiera que todos cerremos nuestros ojos. Y que meditemos cómo estamos, cómo está nuestra cultura, qué tanto estoy siendo influenciado por la cultura del mundo y qué tanto por la cultura actual. Porque este 2025, la visión de esta casa es año de vivir la cultura de Dios. Dios está renovando, está limpiando aquello que necesita ser limpiado. Si esto toca tu corazón, tú puedes decidir hoy, Señor, yo quiero vivir en tu cultura. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y pregúntate, ¿qué cultura estoy viviendo hoy? Como hijo, como padre, como esposo, como esposa. Hay mucho, podríamos abundar mucho, pero yo sé que el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a decir, te va a hacer ver, te va a confrontar esta mañana sobre qué cultura deseas vivir, sobre qué cultura deseas dejarle a tus hijos, qué legado quieres dejar. Cuando tenemos familias unidas, familias que viven en la cultura de Dios, el Señor envía hay bendición y fructifica tu casa, fructifica tus generaciones, fructifica nuestra iglesia. Esta iglesia necesita familias firmes. Este país necesita familias que vivan en la cultura de Dios. Gracias por estar aquí. Si este video fue de bendición para tu vida, imagínate lo que puedes vivir de manera presencial. Así que te invitamos y te animamos a que invites a alguien para estar con nosotros. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Comunidad Atmósfera en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestro canal de YouTube. Recuerda que en Comunidad Atmósfera cabemos todos. Dios te bendiga.